necesito a ti, como el respirar, Señor, sin ti no sé vivir. Porque sin ti no tengo fuerzas, porque sin ti no hay por qué luchar. No me dejes solo y quédate conmigo. No me dejes solo, te necesito a ti. Salvador, te necesito a ti. Eres mi redentor, eres mi sol en mi existir. Porque sin ti no tengo fuerzas, porque sin ti no hay por qué luchar. No me dejes solo, quédate conmigo. No me dejes solo, te necesito a ti. Te necesito a ti. Te necesito a ti. Te necesito a ti. Sin ti no tengo fuerza, porque sin ti no hay por qué luchar. No me dejes solo, quédate conmigo. No me dejes solo, te necesito a ti. Te necesito a ti. Te necesito a ti. Te necesito a ti. Como la arena al mar, como el respirar, Señor, sin ti no sé vivir. Salvador, te necesito a ti, como el respirar, Señor, sin ti no sé vivir. Porque sin ti no tengo fuerzas, porque sin ti no hay por qué luchar. No me dejes solo, quédate conmigo. No me dejes solo, te necesito a ti. Mi Salvador, te necesito a ti. Eres mi redentor, eres mi sol en mi existir. Porque sin ti no tengo fuerzas, porque sin ti no hay por qué luchar. No me dejes solo, quédate conmigo. No me dejes solo, te necesito a ti. Te necesito a ti.
te necesito a ti. Te necesito a ti. Porque sin ti no tengo fuerza. Porque sin ti no hay por qué luchar. No me dejes solo, quédate conmigo. No me dejes solo, te necesito a ti. Te necesito a ti. Te necesito a ti. Te necesito a ti. Como la arena al mar, como el respirar, Señor, sin ti no sé vivir. Buenos días, hermanos, buenos días nuevamente a un domingo más de la palabra de Dios. Somos bendecidos, como dice la hermana Maricoin, al momento de estar estudiando su palabra, al momento de escudriñar su palabra. Previo a dar inicio al estudio bíblico, vamos a ponernos en las manos de Dios mediante una oración. Bien. Señor, Padre, te damos gracias por un nuevo día de poder estudiar tu palabra, de poder escudriñar tu palabra. Te pedimos que nos des capacidad, razonamiento, entendimiento para poder aprender tu palabra, que nos des sabiduría. Te pedimos por todas aquellas personas que tienen alguna necesidad física, pero sobre todo aquellos que tienen una necesidad espiritual, que la necesitan, la necesitamos todos aquellos. Ayúdanos a vivir en santidad, a perdonar a aquellas personas que nos ofenden. Señor, te pedimos que seas tú quien dirija este estudio bíblico y que no sea el hombre. Nos ponemos en tus manos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Ok, hermanos, vamos a dar inicio al estudio bíblico. Esta es la treceava clase de lo que las escrituras dicen acerca de sí misma, ¿verdad? Este es un estudio que, como el título lo menciona, es como si la Biblia se parara y te dijera, mira, esta soy yo, esto es lo que digo, en esto me conformo, de esto se trata, ¿verdad? Ese es el sentido, ¿no? Y de alguna forma estimularlos para que ustedes pudieran generar un hábito de lectura, un hábito de escudriñar las escrituras. De eso se trata, ¿verdad? Bien, entonces vamos a revisar la tarea. Y pues la tarea, pues ya se la saben. Está pues, la tarea de Juan 5:39, Romanos 10:17, Hebreos 4:12. Paso la pantalla de manera rápida, las diapositivas, porque en las anteriores clases ya están las diapositivas y de hecho se han leído todas y cada una de ellas, ¿verdad? Esta nada más es a manera de recordatorio. Otra de la tarea 4 y 5 es Juan 20:31 y 2 de Timoteo 3:16. La última clase dejamos esta. Deuteronomio 4:9 y que dice así: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Sí? Este versículo fue con base
o se dejó de tarea con base a los estudios de la semana pasada y antepasada, ¿verdad? Espero y todos en su casa estén haciendo la tarea, aprendérselos de memoria, ya que un día los vamos a utilizar y van a ser de bendición tanto para nosotros como las personas que nos escuchen decirlo, ¿verdad? Ahora sí, vamos a dar inicio a la clase. Como siempre, todo lo que sea de Dios es muy interesante, muy importante y edificante para nuestras vidas. La última clase, ¿qué fue lo que vimos? ¿Recuerdan? No, bueno, les voy a recordar. Vimos el tema, ¿cada cuándo debemos leer y enseñar la Biblia? Eso fue lo que vimos en la última clase, ¿verdad? Entonces, ya sabemos cada cuándo debemos leer y enseñar la Biblia, ¿no? Aquellos que no han visto ese video, pues les recomiendo que vean el video pasado. Estos videos están en la página oficial de la Iglesia Bautista La Nueva de Ensenada y también están en YouTube. Bien, ahora el tema que vamos a ver, de hecho lo anuncié la semana pasada, ¿verdad? Dice así, ¿qué hacer si la autoridad pide desobedecer nuestros principios? Fíjense, ¿qué hacer si la autoridad pide desobedecer nuestros principios? Pero ¿cuáles principios? Pues los principios bíblicos, que ya sabemos porque leemos y estudiamos las escrituras, nuestros principios cristianos y nuestros principios espirituales, ¿sí? ¿Qué hacer? Y de hecho está muy de moda este tema y espero y nos dé mucha luz para saber qué hacer, ¿no? Hay cuestiones encontradas en este tema, ¿no? ¿Por cuál situación? Debido a la pandemia del coronavirus, el gobierno pidió a las iglesias que se debían de cerrar, que no debían congregarse para no ser un punto de contagio, ¿no? Y preservar así la vida de las personas. Inicialmente así fue, todas las iglesias cerraron, salvo una que otra así que no quiso, iglesias pequeñas en relación a la cantidad de miembros, y otras, la mayoría mundialmente, todas cerraron, ¿verdad? Y últimamente han venido abriendo algunas iglesias y algunas iglesias grandes, ¿verdad? Bueno, espero y esto nos dé luz para qué hacer como iglesia o de manera personal o como iglesia, ¿verdad? Bien, otra vez el título, ¿qué hacer si la autoridad nos pide desobedecer nuestros principios? Principios bíblicos, cristianos o espirituales, ¿verdad? Vamos a dar lectura a Éxodos del capítulo 1 y vamos a leer del 6 al 21. Ahí está en sus pantallas, ¿verdad? Dice así, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey, ¿sí? El rey, ¿sí? que por ejemplo, que conoció a José, ya no estaba. Dice aquí, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Versículo 10. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. O sea, dejen de ser nuestros esclavos y al rato nosotros seamos esclavos hasta de ellos o de otras personas, ¿no? De otro reinado. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tribus, fíjense, que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de Almacén, Pitón y Ramesés. 12. Pero cuanto más los oprimían, fíjense, cuanto más los oprimía, ¿quién? La autoridad, el gobierno, el rey, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. 13. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, fueron duros,
Y fíjense, 14, y amargaron su vida con dura servidumbre. Fueron duros, con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Fíjense cómo este versículo nos puede dar luz para otro tema, ¿sí? Fíjense cómo se definía el sexo, ¿sí? Hijo o hija, no como actualmente el mundo quiere definirlo, ¿verdad? Imagínense en aquel tiempo que diga, no, pero es que vamos a dejarlo que crezca por a ver que se defina qué quiere ser. No, pero bueno, ese es otro tema. No nos vamos a concentrar en eso. El 17, pasamos al versículo 17. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Repito, las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey, como les mandó la autoridad, ¿no? Sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida de los niños. Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas en el sentido no de gordas, no, sino de fuertes, y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, ¿sí? Ese es el 20. Y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Fíjense, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Bien, ¿cuál es la enseñanza de todo esto que acabamos de leer? Fíjense bien. En la antigüedad, las parteras hebreas eran las que ayudaban a las mujeres a dar a luz, sí, es decir, a parir para que puedan tener un hijo, ¿no? Eran aquellas que estaban embarazadas. Y cuidaban, una vez que tenían a sus niños, a los bebés, cuidaban a los bebés hasta que las madres se recuperaran, ¿sí? Ese era el trabajo de una partera. Ahora bien, la orden del faraón a las parteras, ¿cuál fue? Matar a los bebés hebreos varones, ¿sí? Varones. Pero hay un problema aquí. Se le estaba olvidando, bueno, se lo estaba más bien pidiendo a las personas equivocadas, ¿sí? Este rey se equivocó, ¿sí? ¿Se equivocó en qué sentido? En pedírselo a las personas equivocadas. ¿Pero por qué equivocadas? Si se supone que eran las adecuadas, eran las parteras, ¿no? Las encargadas de eso, las encargadas. ¿Ok? ¿Por qué se equivocó? Porque las parteras tenían principios, porque creían en Dios. Acuérdense el tema, sí, el título. ¿Qué hacer si la autoridad pide desobedecer nuestros principios? ¿Sí? Entonces, estas parteras tenían principios, creían en Dios, temían, tenían temor de Dios. Ellas estaban para ayudar a nacer, no para ayudar a matar. Sí, esa era la función de ellas. Además sabían que era pecado, ¿no? Estas mujeres mostraron un gran valor, amor y temor a Dios, arriesgando, fíjense, arriesgando su propia vida al desobedecer las órdenes del rey Faraón, que en ese momento era la autoridad suprema, ¿sí? Contrario a las órdenes del rey Faraón, las parteras preservaron la vida de los bebés hebreos, de los varones, ¿no? Su fe en Dios les dio valor para hacer lo que sabían que era correcto, lo que estaba establecido por Dios, ¿no? Antes que los hombres.
en esta situación, a pesar de que la orden del rey Faraón era por parte o era en calidad, vamos a decirlo así, de autoridad suprema, fíjense bien, era correcto y adecuado desobedecer la autoridad, desobedecer la orden del rey, desobedecer, en este caso, la autoridad suprema. Sí, en ese momento era correcto. El título: ¿qué hacer si la autoridad pide desobedecer nuestros principios bíblicos, cristianos, espirituales? Bien. Fíjense bien qué más podemos rescatar de esta lectura. En la Biblia, Dios nos establece que debemos, fíjense, obedecer a las autoridades terrenales. En la Biblia también está establecida esta parte, ¿no? Dice que debemos obedecer las autoridades terrenales porque Él es quien las pone, ¿verdad? Pero, fíjate bien, también dice que si una orden terrenal va en contra de lo establecido, de lo estipulado en la Biblia, no estamos obligados a obedecer. Voy a repetirlo. En la Biblia, Dios nos establece que debemos acatar las órdenes de una autoridad terrenal, pero también dice que si una orden terrenal, una ley, un decreto, ¿sí?, va en contra de lo establecido en la Biblia, no estamos obligados a obedecer. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Es bien sencillo. Hay unas posturas que dicen que el obedecer o el acatar los decretos, las leyes, lo establecido por la autoridad, a su vez es obedecer a Dios, porque Dios lo establece, sí, pero en un contexto general, amplio, de toda la Biblia, dice que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Ok, vamos a agregar ahora con otro pasaje bíblico. Recuerden el título: ¿qué hacer si la autoridad pide desobedecer nuestros principios? Eso lo vamos a encontrar en el libro de Esther, capítulo 3, del versículo 2 al 6. Dice así: y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado, que era judío. Bien, versículo 5. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaban delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le había declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Voy a repetir el versículo. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente en él, ¿sí?, a pesar de que estaba desobedeciendo, pues ya le había declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, el pueblo de Mardoqueo, ¿sí? Fíjense bien. ¿Qué es lo que podemos aprender de todo esto? Bien, la determinación de Mardoqueo, ¿de qué provenía? De creer en Dios, de su fe en Dios, de obedecer a Dios antes que a los hombres. Él sabía, fíjense bien, que solo a Dios se le adora y se le arrodilla, nadie más, a nadie más. Él lo tenía claro, perfectamente. Entonces, nunca debemos permitir que una persona
que una institución o gobierno tome el lugar de Dios en nuestras vidas. Es decir, que decidan por Dios en nuestras vidas cuando sabemos, ¿sí?, que su voluntad ya está establecida en las Escrituras, ¿verdad? Fíjense bien, una institución, una persona o un gobierno no va a decidir por Dios en nuestras vidas, ¿sí? Repito, porque sabemos que su voluntad ya está establecida en las Escrituras y la voluntad de Dios es perfecta. Cuando alguien demanda lealtad o deberes de usted o míos que no honren a Dios, no debemos obedecer, no debemos ceder a las pretensiones de esa persona, de esa autoridad o de esa institución, ¿verdad? Estamos aprendiendo demasiado, ¿no? Ante tales circunstancias debemos tomar una postura firme, muy firme, ¿verdad? Entonces, puede ser que sea el momento de tomar una postura firme ante la autoridad, ante cualquier persona o ante una institución, ¿verdad? Ante cualquier ente, ¿sí?, que quiera sobreponerse sobre la voluntad de Dios. Acuérdense o recuerden, obedecer a Dios es más importante que obedecer al hombre. Nunca la decisión o la voluntad del hombre va a estar sobre la voluntad, ni la nuestra, ni la de ninguna persona. Dios es la autoridad final, no el hombre. Vamos a agregar otro punto, ¿no? Va con otro texto. Fíjense bien, esto lo vamos a encontrar en Daniel capítulo 3 del 13 al 29. Les recuerdo el título: ¿qué hacer si la autoridad pide desobedecer nuestros principios cristianos, nuestros principios espirituales, ¿sí?, los principios establecidos en las Escrituras? Dice así: entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Esta historia ya muchos la sabemos, pero vamos a sacar una aplicación con base al título, ¿verdad? Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Les pregunta, ¿no?, el rey. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Un pseudo Dios. Fíjense bien qué dice aquí: porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Les pregunta el rey, ¿verdad? Fíjense. Versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y nos puede, por decir así, ¿no?, nos puede librar de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, fíjense, y si no nos libra, ¿sí?, del fuego, de la mano del rey, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces de lo acostumbrado. Estaba muy enojado. 20. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo.
Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, o sea, con la vestimenta que traían, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Pudiéramos decir, pues Dios no los libró, ¿verdad? A esta altura de la lectura. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego, fíjense bien, mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Fíjense, pero cómo había matado ya a las personas que los habían lanzado, ¿verdad? 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasan en el medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Fíjense. 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego. 27. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas, se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. 28. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, porque no era el de él, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes, entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios, ¿verdad? 29. Aquí está. Por tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijera blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. ¿Sí? Fíjense cómo desobedecer una ley, un decreto, o desobedecer una orden de una autoridad, ¿sí? ¿Cuál fue el resultado final? Que confías en Dios y Dios te libra. ¿Ok? Y que voy a repetir el 29. Por lo tanto, ¿qué puede pasar cuando obedecemos a Dios antes que los hombres? Decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia, o sea, que no creyera en ese Dios, que es nuestro Dios, contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. ¿Sí? Y ese Dios es el mismo que rige en este momento a nosotros. Si de la lectura que acabamos de dar está completamente claro. Pero ¿qué podemos destacar? Fíjese, hay muchas cosas que destacar, además de todo lo que nos quedó claro. ¿Qué destacamos? De entrada, los tres hombres, fíjense, los tres tuvieron una primera oportunidad de elegir, obedecer o desobedecer el mandato del rey. ¿Sí? Tuvieron una primera oportunidad. ¿Sí? Cuando fueron llamados por el rey, ¿sí?, tuvieron una segunda oportunidad, por decir así, de vivir, ¿no? Una segunda oportunidad de tomar otra decisión, de reflexionar sobre lo que estaba sucediendo y pasando, ¿no?
¿Y cuál era? Obedecer o no obedecer. Ok, ahora, pero esta vez frente al rey, ¿no? Frente a la autoridad. Fíjense, a quien ellos, ¿sí? Humanamente, a quien podía o de quien dependía en apariencia la vida, ¿sí? Del rey dependía, humanamente del rey dependía si vivían o morían. Y estaban frente a esta persona. Ahora bien, fíjense bien, al momento de tomar una decisión, estas tres personas, pensando que serían muertos si no obedecían las leyes o las órdenes del rey y con la finalidad, ¿sí?, de seguir vivos, ¿sí? Vamos a diciendo, pues hay que justificar de alguna manera que sigo adorando a Dios, pero que también obedezco a la autoridad, ¿sí? Acuérdense que no podemos servir a dos amos, o servimos a Dios o servimos al mundo, ¿verdad? Probablemente, eso es una posibilidad, ¿no? Por la mente de ellos pudo haber pasado lo siguiente. Ahí está, es una lista, ¿no? Bueno, a lo mejor pensaron, ¿no? Nos inclinamos, pero nosotros sabemos, ¿sí?, que no lo estamos adorando de corazón, ¿sí? Estamos obedeciendo una ley terrenal, un mandato a la autoridad, ¿sí? Pero nosotros sabemos muy dentro de nuestro corazón que no la estamos adorando. Pudieran justificarse para, digamos, ajustarse a la petición del rey, ¿verdad? Pero sabemos que en realidad al hacer eso están desobedeciendo a Dios. Punto número 2, pudieran haber pensado, no nos volveremos idólatras, lo haremos una sola vez y le pedimos perdón a Dios. ¿Cuántas veces no hemos hecho eso, verdad? 3, pudieron haber pensado, el rey es la autoridad suprema que Dios estableció, ¿sí?, en la tierra, por lo que tiene poder absoluto y tenemos que obedecerlo, ¿verdad? Pudieran pensar eso, ¿no? Tratando de salvar su vida. 4, tenemos que ser agradecidos con el rey. Él nos dio el puesto que tenemos. Muchas veces por agradecimiento al hombre, ¿sí?, desobedecemos a Dios, cuando en realidad el agradecimiento es a Dios que utiliza al hombre. Ese debe ser nuestro pensar. 5, pudieran pensar ellos, no estamos en nuestro país, tenemos que seguir las leyes de este nuevo país, de esta nueva población, ¿verdad? Tenemos que seguir las órdenes de este reinado, ¿no? Las costumbres para no ofender. Dios sabe y nos perdonará. No podemos negarnos, ¿verdad? Pudieran pensar, nuestros antepasados colocaron ídolos en el templo y eso es peor que lo que vamos a hacer nosotros, ¿sí? Es peor, ¿verdad? Pudieran pensar. Fíjense cómo esa forma o esa manera de pensar es comparar nuestro pecado con los pecados de otro. Nos comparamos con los peores. Ah, no, pues este está peor que yo y mira, le va muy bien en la vida. No debemos hacer eso, ¿no? Y decimos, esos pecados son peores que los míos. No hay que pensar de esa manera, ¿sí? Porque ¿qué hacemos? Minimizamos el pecado. Ese es un gran problema y un grave problema que siempre ha acontecido, ¿no? Pudieran pensar esas tres personas en el punto 7. No estamos haciéndole daño a nadie. No pasa nada. 8. Si nos matan, unos paganos que no tienen a Dios en su corazón ocuparán nuestros puestos y ¿quién va a ayudar a nuestra gente? ¿Sí? Fíjense lo que pudieran pensar con tal de obedecer una ley, con tal de obedecer la autoridad y preservar así su propia vida. Eso es una posibilidad de sus pensamientos. Ahora, ¿qué aprendizaje saco del pasaje que leímos y de lo que acabamos de leer, de los 8 puntos? Si bien es cierto, todas las excusas del listado suenan lógicas humanamente, debemos tener claro una cosa, que primero está Dios sobre los hombres. Primero está la voluntad de Dios sobre la voluntad de los hombres. Primero están las escrituras sobre una ley, sobre una constitución, ¿verdad? Ok.
Ellos, ¿sí?, sabían la existencia del mandamiento de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso lo encontramos en Éxodo 23, capítulo 20, versículo 3, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué otro aprendizaje se desprende de todo esto? ¿Qué excusa tienes para no hacer la voluntad de Dios? ¿Sí? Esta pregunta es general y aplica no solo para la situación que estamos viviendo, sino para todos los ámbitos de nuestra vida. ¿Qué excusa tienes para no hacer la voluntad de Dios? Es que mi patrón me pidió que trabajara el domingo. O sea, dijera el pastor, ¿perdón? ¿Cómo? Claro que no. Primero nos tenemos que someter a la voluntad de Dios antes que a la de los hombres. ¿Qué es más importante para mí? Debe de ser la voluntad de Dios, no la voluntad mía ni la voluntad del hombre. ¿Ok? ¿Qué excusa tienes para no hacer la voluntad de Dios? Ellos, fíjate bien, decidieron ser fieles a Dios. Y fíjate, a cualquier precio, a costa de su propia vida. ¿Sí? Aún así decidieron ser fieles, confiando, fíjate bien, confiando en que Dios los iba a librar. ¿Sí? Ellos confiaban, tenían la esperanza puesta en Dios. Ahora bien, fíjate bien, es muy importante lo que te voy a decir. En esta ocasión fue voluntad de Dios librarlos de la muerte, fue la voluntad de Dios. Entonces, debemos ser fieles a Dios, ya sea que intervenga o que humanamente sintamos nosotros que no intervenga a nuestro favor, o como igual humanamente nosotros consideramos que debería de ser. Debemos de confiar en Dios independientemente de su respuesta, ya sea que sea un sí, sea un no, o sea un espérate. Yo diré cuándo. Es decir, si lo aplicamos en estas personas, pudiera ser la voluntad de Dios no haberlos librado, pero fue la voluntad de Dios hacerlo en ese momento, ¿sí?, para glorificar su nombre. Entonces, nosotros humanamente podemos decir, es que si Dios me quiere, yo creo que tiene que hacer esto, me tiene que sanar, me tiene que dar trabajo, me tiene que dar dinero. No, esa es la voluntad de nosotros. Hay que someternos a la voluntad de Él. Él va a determinar qué va a hacer con nosotros. ¿Sí? ¿Qué es qué es lo que nos conviene a nosotros de acuerdo a su voluntad? Nosotros humanamente podemos pensar que esto es lo correcto, pero no, al final lo correcto es lo que dice Dios, y lo que dice Dios en su palabra. ¿Sí? Acuérdense que la voluntad de Dios está establecida en su palabra. Entonces, el aceptar un sí, aceptar un no o aceptar un espérate es someternos a su voluntad, porque su voluntad es perfecta. Fíjense la siguiente frase. No amamos a Dios por lo que hace en nuestra vida, sino por lo que hizo en la cruz. Por eso lo amamos. ¿Sí? Voy a repetirlo. No amamos a Dios por lo que hace en nuestra vida, sino por lo que hizo en la cruz. Por eso lo amamos, porque Él dio su vida por todos y cada uno de nosotros. Por eso lo amamos. Por eso entregamos nuestra vida a Él. Por eso sometemos nuestra voluntad a su voluntad. ¿Sí? Es sencillo entenderlo. Siguiente frase. Esta es de Juan Manuel Vaz, pastor. Aunque las cosas no salgan como yo quiero, ¿sí? Aquí está hablando de un cristiano, tengo la confianza de que saldrán como Dios quiere, ya que su voluntad es perfecta. Qué frase tan más atinada al tema que estamos dando, ¿verdad? Vamos a continuar con el mismo tema, pero fíjense el título. ¿Qué hacer si la autoridad pide desobedecer nuestros principios espirituales, bíblicos o cristianos? ¿Verdad? Ahora vamos a ver que viene muy acorde. Debemos
debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Dónde encontramos todo esto? Fíjense bien. Esto lo encontramos en Hechos, capítulo 4, versículo 19. Dice así: mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Obedecer a vosotros era al humano, ¿sí? Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Fíjense, más claro ni el agua, como dicen, ¿no? ¿Qué podemos aprender de estos dos versículos? Como cristianos debemos tratar de vivir en paz con todos, ¿verdad? Definitivamente, ¿no? De hecho, es una de las finalidades de Dios, por eso pone los gobiernos, ¿no? Pero muchas veces el conflicto con el mundo y sus autoridades va a ser inevitable. Sí, debemos procurar la paz, pero a veces el conflicto va a ser inevitable. Habrá situaciones en las que no podremos obedecer a Dios y al hombre como autoridad al mismo tiempo. Si no vamos a poder obedecer al mismo tiempo a Dios y al hombre, ¿verdad? Entonces, cuando estemos en ese punto, cuando se presente ese momento, tendremos que obedecer a Dios y confiar en su palabra antes que en los hombres. Bien, fíjense el siguiente punto, ¿no? Nuestra prioridad es y debe ser por siempre y para siempre obedecer a Dios por sobre todas las cosas. ¿Sí? Amén. Así debe de ser. ¿Cómo andamos de tiempo? 47. Este está bastante largo. 47. 40. Ok, sí lo vamos a alcanzar a leer. Fíjense bien. Hay una iglesia. La iglesia, no es bueno mi inglés, pero se llama Grace Community Church, que el pastor principal es John MacArthur, y él fue, digamos, de la primera que tengo conocimiento yo, que fue las que abrió. Creo ya tiene como unas 3-4 semanas iniciando los cultos en la iglesia de manera presencial. Muchos, la mayoría sin cubrebocas, ¿verdad? Obviamente que la orden es que los que quieran ponerse cubrebocas, adelante, y los que no también, ¿verdad? Hay gel, hay todas las medidas de seguridad, ¿no? Pero es voluntario. Bien, el primer domingo que dio el servicio, usó un pasaje de la Biblia que está en Daniel, está en Daniel capítulo 6, todos los versículos, del 1 al 28, a los cuales paso a dar lectura, ¿verdad? Dice así: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, fíjense, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. 5. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle. Si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios, entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes,
que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Todos, bueno, la mayoría, ¿no? Conocemos la historia, ¿no? Es la que de niño nos enseña. 8. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no sea pues revocado. Fíjense las intenciones de estas personas, ¿verdad? Conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada, es decir, no puede ser quitada, ¿verdad? Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solían hacer antes, como lo solía él hacer, ¿verdad? Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios, ¿verdad? 12. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Aprovecho, ¿no? ¿Cuántas veces al día oras tú? 14. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera. Fíjense, le pesó. No le agradó mucho, ¿no? Y resolvió librar a Daniel, porque lo quería, ¿no? Y hasta la puesta del sol trajo para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es la ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Es como si le dijeran, tienes que saber, presidente, que la Constitución dice esto, esto y esto. ¿Sí? Ok, y no puede ser abrogada, ¿no? Ok, 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Fíjense. 18. Luego el rey fue a su palacio y se acostó y ayunó. Y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Fíjense la tristeza del rey. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Tuvo insomnio, ¿no? El rey. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste. Imagínense llamándole, ¿sí? A Daniel, pues pensando que obviamente no le iba a contestar. Y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Le preguntan, no, triste, porque él pensaba que no iba a tener respuesta, ¿no? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Fíjense, a pesar del decreto de él, ¿verdad? Dice el 22, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él,
y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Fíjense nomás lo que pasó. 25. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra. Fíjense lo que aconteció. Paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, ¿sí? Del Dios de Daniel, ese Daniel que desobedeció al hombre, que desobedeció a la autoridad, ¿sí? Porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. 28. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Bien, fíjense, qué interesante. Vamos a dar el cierre, el aprendizaje. Fíjense, ¿qué aprendimos de esto? En Babilonia, la palabra del rey era ley, Bien, entonces, esa ley no podía ser quebrantada, ni siquiera por un funcionario tan alto, tan importante como Daniel. A pesar de que Daniel conocía la ley contra la oración, siguió orando 3 veces al día, como era su costumbre, ¿verdad? O sea, el hombre no va a venir a quitarte las costumbres cristianas, ¿sí? No va a venir a quitarte el espíritu de oración que tú tienes, ¿no? Tenía una vida de oración disciplinada, así como nosotros, espero, ¿verdad? Las personas que confían en Dios y le obedecen son y somos intocables hasta que Dios nos lleve ante su presencia. El Dios de Daniel es el mismo Dios que tenemos hoy en la actualidad. Es el mismo Dios al que nosotros adoramos, ¿sí? El Dios de Daniel es el mismo que nos librará de todo. Ahora, ¿qué fue lo que dijo el pastor John MacArthur cuando leyó, digamos, lo que acabamos de leer o parte de lo que leímos? Él dice así, que es más esencial la vida espiritual del hombre que su libertad, que hasta su propia vida. Y lo fundamentó en 1 Corintios 2:14, que dice así, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Ojo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo porque leemos las Escrituras. Tenemos la mente de Cristo porque obedecemos las Escrituras, porque obedecemos a Dios antes que al hombre. Entonces, esto que estoy diciendo son comentarios del pastor MacArthur. De hecho, está en redes sociales. Ustedes pueden acceder o accesar a esa predicación. Él dijo que nosotros entendemos los misterios del reino, la necesidad y urgencia de esparcir el evangelio. El mundo no. No esperemos que el mundo los entienda. Los va a entender hasta que entregue su vida a Cristo, ¿verdad? El mundo está preocupado por la salud de las personas, por la vida terrenal. Nosotros, dice el pastor John MacArthur,
Estamos preocupados por la salvación de las almas, por la vida eterna de esas personas. La iglesia es esencial porque es la única que clama el único mensaje que puede salvar a la gente de sus pecados y de ir al infierno. Fíjense por qué. El mundo está bajo el dominio de Satanás. Por eso no van a entender la necesidad de la comunión y adoración a Dios. Bien, el evangelio, dice MacArthur, no es aceptable para la mente caída. Están cegados por su propia caída, por el amor al pecado. Pero ellos no lo saben, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que el dador de vida abandonó su vida para que aquellos en pecado pudieran vivir para siempre. ¿Sí? O sea, nosotros no queremos dar nuestra vida, pero Jesús sí, ¿verdad? Ok. El reino de Jesús, dice MacArthur, no es de este mundo. ¿Sí? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. La Biblia es clara y dice que debemos sujetarnos a nuestro rey. Y nuestro rey es Dios, Jesucristo. ¿Ok? No es el humano. Y pone también este versículo. Lo encontramos en 2 Corintios, capítulo 10, versículo 5. Dice así: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, estamos en este mundo para tomar la verdad y destruir la mentira. Ustedes pueden ver esa predicación y algunos estarán de acuerdo, otros no están de acuerdo. Al final de cuentas, debemos tomar una decisión personal y como iglesia si debemos obedecer al hombre o a Dios. Es respetable cualquier decisión que se tome. Entonces, hermano, espero haya quedado claro toda la enseñanza y esperemos, leamos la Biblia, escudriñemos para aprender más de lo que Dios nos quiere decir, ¿no? La próxima semana, si Dios quiere, vamos a continuar con el tema que va a decir: la Biblia tiene por objeto regenerar. Entonces vamos a dar fin a este estudio bíblico con una oración. Señor, te damos gracias por la enseñanza que tú nos das. Te pedimos que nos ayudes a entender tu palabra. Te pedimos que tú nos ayudes a obedecerte a ti antes que al hombre, que nos pongas en nuestro corazón qué es lo correcto espiritualmente hablando. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere.